dentro de los grupos antimicrobianos, uno de los grupos más utilizados y muchas veces inadecuadamente utilizados son las quinolonas. Incluso su simpleza de uso, la vía oral, la absorción adecuada ha llevado a una amplísima aumento de las indicaciones, y modernamente se está tratando de restringir su uso a situaciones donde sean imprescindibles, aunque fueran efectivas, ya que predisponen a la aparición de bacterias multiresistentes. De manera que las quinolonas es un grupo de antimicrobianos que deberíamos tratar de restringir si hay otros antimicrobianos menos problemáticos. No solo es un problema de eficacia, que son eficaces, sino para tratar de disminuir la aparición de organismos multiresistentes. Las quinolonas tienen la particularidad de actuar sobre la ADN girasa de los gram negativos, es decir, actúan impidiendo la reparación del DNA, y en el caso de los gram positivos actúan sobre la topoisomerasa 4. De manera que, actuando sobre estas enzimas importantes en la reparación del DNA, disminuyen la posibilidad de que el DNA se repare. La toxicidad relativa con respecto a los humanos es que nosotros tenemos otra topoisomerasa, por lo tanto las alteraciones son particularmente para las bacterias y menos para el individuo. Es un antibiótico bactericida, es un antibiótico de concentración dependiente. De todas maneras, hasta la fecha ese dato no cambia sustancialmente las características de uso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los beta-lactámicos? El hecho de ser concentración dependiente tiene un impacto importante en la dosificación. Acá realmente hasta el momento eso no lo tiene. Con respecto a los mecanismos de resistencia, hay varios. Primero, que se modifique el target, es decir, el lugar donde se une en la enzima. Segundo, que se metabolice, que haya menos permeabilidad de la bacteria a la quinolona, que se lo bombee hacia el exterior. Y bueno, a medida que fueron apareciendo nuevas quinolonas, cada vez una de las ventajas que tienen es que suelen ser más resistentes a los procesos de resistencia. Las primeras quinolonas que aparecieron generaban resistencia intratratamiento, es decir, un problema grave. Las modernas quinolonas tienen mucho menos posibilidad de resistencia. La norfloxacina tiene la particularidad de que no tiene concentraciones séricas. Es un antimicrobiano que solo puede ser considerado para infecciones en las vías urinarias, ya que se concentra en la vía urinaria, pero no tiene concentraciones séricas. Esto es, si ustedes tienen un paciente con una pilonefritis, no les va a servir porque en el parénquima renal no alcanza adecuadas concentraciones. Fue uno de los primeros de las nuevas quinolonas en ir apareciendo. Luego tenemos las dos que son el elemento principal de la discusión, que son la ciprofloxacina y la levofloxacina. ¿Qué van a encontrar ustedes en la bibliografía definidas como quinolonas fluoradas? Bueno, estas quinolonas, la cipro y la levo, son las que actualmente más vamos a analizar. Y finalmente la moxifloxacina, que tiene una particularidad muy importante que la diferencia de las otras, es que es la única quinolona hasta el momento que tiene actividad contra anaerobios. Esas son las únicas que vamos a mencionar de las quinolonas. Cuando hablamos de espectro útil de las quinolonas, vamos a comenzar. La norfloxacina es útil para gérmenes, como dijimos, que se encuentran en la vía urinaria, es decir, que el espectro lo pueden desarrollar sobre gérmenes comunes de las infecciones urinarias. Como vamos a ver ahora cuando hablamos de la ciprofloxacina, la actividad, por ejemplo, de las quinolonas contra Escherichia coli es del 91%, es decir, que el 91% de las Escherichia coli son sensibles a las quinolonas. La ciprofloxacina tiene una importante acción sobre todo sobre gram negativos e incluye uno de los gérmenes problemas más significativos, que es la pseudomonas. Esto le dio un gran desarrollo cuando apareció la cipro, ya que incluía la pseudomonas, y esto es un dato sumamente importante. Tiene una acción muy importante para Shigella y Salmonella. ¿Qué quiere decir eso? Que va a servir para infecciones digestivas. Cuando una shigelosis merezca ser tratada, puede ser considerada, lo mismo en la salmonelosis.
Con respecto al enterococo, la ciprofloxacina no es adecuada si es una infección sistémica, solo para infecciones urinarias. Los efectos que tiene sobre micoplasmas, clamidias y micobacterias tienen algún efecto que en algún momento puede ser considerado. Con respecto a esto sobre gram negativos, con respecto a las gram positivos, esto sí, por favor, considérenlo sumamente importante para la cipro. No sirve ni para neumo ni para estrepto. Si yo digo que un antimicrobiano no sirve para neumo ni para estrepto, ¿qué enfermedades estoy descartando para que las pueda utilizar? Todas las infecciones de vías aéreas respiratorias, vías aéreas superiores o neumonías. De manera que para infecciones de vías aéreas superiores o neumonía, como no es útil para neumococo ni para estreptococo, la cipro no puede ser considerada. Sí tiene alguna actividad contra el estafilococo, pero esto también hay que recordar, solamente contra estafilococo meticilino sensible. Y este es algo que hay que remarcar porque, como ustedes saben, hay estafilococos meticilino resistente y meticilino resistente en la comunidad, pero la cipro para eso no sirve. ¿Cómo recordar qué diferencias hay de la levofloxacina? Bueno, es lo mismo, pero con algunas diferencias significativas. La diferencia más importante de la levofloxacina es que sí es útil contra neumo y contra estrepto. Esa es la principal consideración que tenemos que hacer. Incluso es útil para el enterococo a una infección sistémica. Como resumen, las quinolonas, las nuevas quinolonas, cipro y levo, aportan un gran espectro contra gram negativos, incluyen la pseudomonas, y la diferencia de la levofloxacina es que agrega el neumo y el estrepto y adicionalmente mejora la actividad para enterococo que la hace posible ante un enterococo sistémico. Insisto, medicamentos altamente efectivos. Volvemos en infecciones urinarias, que es una situación extremadamente prevalente. Para E. coli tienen 91% de sensibilidad. En las últimas evaluaciones que publicó la Sociedad Argentina de Infectología, de manera que desde el punto de vista de la eficacia son eficaces. Como dijimos, hay que tratar de evitar su utilización cuando sea posible para evitar la aparición de gérmenes multiresistentes. Entonces, pensando en eso, ¿para qué se van a usar las quinolonas? Las quinolonas definitivamente no deberían usarse para infecciones urinarias bajas. El otro día, no sé con quién hablábamos, que le preguntábamos qué tomaría si tenía una infección urinaria, no sé si está o hoy no está. Bueno, lo cierto es que no por falta de eficacia, porque es extremadamente eficaz como vimos, pero sí porque hay otros antimicrobianos que tienen un mejor perfil desde el punto de vista de no generar resistencia y cuidar ese antimicrobiano. No sé si soy claro. Por lo tanto, en infección urinaria baja, las quinolonas no deberían ser consideradas, no por falta de eficacia, sino para resguardarlas para otros usos. En pilonefritis aguda o en infecciones urinarias complicadas, sí las quinolonas son una opción. Nuevamente, cuando hablamos de pilonefritis aguda, ustedes, bueno, no lo hicimos en estas actividades todavía, pero van a ver que en una infección urinaria complicada, la primera elección, por beneficio o riesgo, sería una cefalosporina de tercera generación. Las quinolonas son útiles, por supuesto que son útiles y son una adecuada alternativa. Pero si uno puede elegir una cefalosporina de tercera generación, debería elegir esa. Pero insisto, tratemos de correrlas de las infecciones urinarias bajas porque debemos reservarlas, no por falta de eficacia. En diarreas enteroinvasivas ya vimos. Con respecto a infecciones de piel y partes blandas, su papel es limitado a cuando hay una posibilidad de pseudomonas, por ejemplo en la úlcera de un diabético con determinadas características que lo predispone más a pseudomonas, pero si no, no sería por infecciones de piel. Ustedes lo trabajaron en los talleres y para infecciones de piel y partes blandas son otras las alternativas que vamos a considerar. Lo mismo, para infecciones osteoarticulares, por su utilidad sobre el estafilococo aureus meticilino sensible, podría ser considerada. La otitis externa maligna, que aquí está, es una entidad muy especial que suelen tener los diabéticos y que tiene como agente causal la pseudomonas. Por lo tanto, es una excelente alternativa para esa situación. En pacientes neutropénicos,
quiero agregarle demasiados elementos que ustedes no han visto este tipo de cosas, pero sí lo mencionamos. En alguna situación de paciente neutropénico febril de bajo grado, sumado a otros antimicrobianos, en infecciones por micobacterias como una alternativa, y como ustedes vieron en el taller cuando hablaron de meningitis, la ciprofloxacina es una adecuada alternativa dentro de la profilaxis post-exposición para el meningococo. En suma, su principal utilidad es en infecciones urinarias. No lo mencioné, creo, con respecto a prostatitis bacteriana, tiene la particularidad que penetra muy bien en la próstata y por eso es una alternativa interesante. Con respecto a la levofloxacina, podría ser considerada para sinusitis y neumonía, pero por favor, la debemos poner, fíjense, tratamiento de tercera línea, jamás en primera indicación. Si ustedes tienen una sinusitis aguda bacteriana, ¿qué es lo primero que van a analizar? Neumo, estrepto y hemófilos. ¿Qué es lo primero que van a considerar? Amoxi. Si el paciente tiene algún tipo de, por ejemplo, está en los extremos de la vida, tiene alguna comorbilidad, podríamos pensar en amoxiclavulánico en segunda línea y solo pensar en levo cuando sea un paciente que no ha respondido a las alternativas anteriores. Es útil, por supuesto que es útil, pero deberíamos reservarla. Lo mismo la neumonía aguda de la comunidad. Como vimos, la neumonía aguda de la comunidad, en la gran mayoría de las situaciones del paciente ambulatorio, se maneja con amoxiclavulánico, algún subgrupo con amoxicilina, pero la mayoría con amoxiclavulánico, y definitivamente la levofloxacina no debería ser considerada en primera línea para esa situación. Con respecto a la norfloxacina, infección urinaria baja no complicada, pero bueno, es una quinolona y predispone a resistencia, con lo cual, como van a ver ustedes, las alternativas para infecciones urinarias bajas no complicadas son otras. Yo no voy a darle todos los datos, porque esto lo van a discutir con más énfasis en el seminario, pero bueno, no por falta de eficacia, sino porque debemos reservarla, no deberíamos considerar a la norfloxacina en primera línea en infecciones urinarias bajas. ¿Las quinolonas tienen efectos adversos? Sí, las quinolonas tienen efectos adversos. En general, los efectos adversos primeros que debemos considerar es la posibilidad que se irrite el sistema nervioso. Y esto es porque las quinolonas desplazan el GABA de su receptor, especialmente si se combinan con AINE. Y esto es un hecho común, que uno combina en un paciente que tiene una infección un AINE con el antibiótico, o para bajar la fiebre, o por dolor, o por lo que fuera. De manera que, sobre todo en el subgrupo de ancianos, esto es más frecuente, que cuando usen una quinolona tengan irritabilidad, excitación, etc. El otro gran capítulo en los efectos adversos de las quinolonas son las alteraciones tendinosas. Incluso producen tendinitis, incluso es común que puedan producir o favorecer, mejor dicho, la rotura del tendón de Aquiles. De forma que las tendinitis por las quinolonas son un elemento a considerar. La irritación digestiva de náuseas, vómitos y dolor abdominal es un hecho que no es muy común, pero es importante. Y después, con respecto a la hipersensibilidad cutánea, pueden dar fotosensibilidad. Y esto hay que aclarárselo al paciente para evitar que mientras esté tomando una quinolona se exponga al sol, porque la fotosensibilidad puede manifestarse. Y finalmente, en el electrocardiograma, prolongan el QT, y esto debe ser tenido en cuenta cuando el paciente está recibiendo otros medicamentos que puedan prolongar el QT. Desde el punto de vista de la conveniencia, las quinolonas se absorben perfectamente bien por vía oral. Los niveles que logran son equivalentes casi por vía oral que por vía endovenosa, pero no pasan bien al sistema nervioso central. Es decir, que las quinolonas no pueden ser consideradas útiles para infecciones del sistema nervioso. La cipro permite administraciones 2 veces por día, y la levo tiene la particularidad que se puede dar 1 vez por día, lo cual es una enorme ventaja, pero lamentablemente también es una tentación para el mal uso por la simpleza de su administración. Recuerden que deben ser evitados su uso si hay otros antimicrobianos con menor riesgo de producir resistencia.
Las quinolonas se deben evitar en el embarazo y en los chicos, como pueden alterar tendones, etcétera, y alterar el crecimiento, realmente, si bien no están contraindicadas, se utilizan en un subgrupo de pacientes donde son imprescindibles de usar. Por ejemplo, chiquitos con fibrosis quística que están colonizados con pseudomonas, se podría considerar, es decir, se deberían evitar, pero no están contraindicadas. No sé si es clara la definición. Si el balance beneficio-riesgo lo justifica, definitivamente se pueden usar. Con respecto a los costos, aquí ven, estos son costos actuales, 5 días de tratamiento con ciprofloxacina hasta cerca de 500 pesos, y como la levofloxacina salió con una gran interés de marketing, de difusión por estas simplezas que señalo, fíjense que hasta es más económica la levofloxacina en nuestro medio que la ciprofloxacina. También esto sería un elemento para predisponer al uso excesivo de la levofloxacina. Insisto, antimicrobianos excelentes que deben ser intentados de evitar utilizar si hay otros antimicrobianos que pueden resolver el problema sin el riesgo de aumentar la resistencia y formación de gérmenes multiresistentes. Bien, así terminamos entonces con el segmento de quinolonas.